Te propongo un reto, adivina quién es según su descripción. Profeta fiel que adoraba a Dios en familia. Fue ejemplar en su manera de llevar a cabo su comisión. A su esposa se la conocía como la profetisa. Sirvió a Dios por lo menos durante 46 años. Su nombre significa salvación de Jehová. Sus palabras no solo fueron un mensaje de juicio para el pueblo de Judá, sino también una visión de esperanza que trascendió los siglos. ¿Lograste adivinarlo? Es Isaías. En su vida, Isaías experimentó el apogeo y la caída del reino de Judá, fue testigo de la invasión asiria y, lo más importante, proclamó la venida de un Salvador. Hoy, en El Cristiano Historiador, exploraremos a fondo la vida y misión de Isaías, un hombre cuya influencia llegó hasta los días de Jesucristo. El ministerio de Isaías comenzó alrededor del año 740 a.C. Durante este tiempo, el reino de Israel estaba dividido en dos, el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, Judá. Isaías vivió en Jerusalén, la capital de Judá, y su vida y ministerio se desarrollaron durante el reinado de varios monarcas, entre ellos Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. El contexto político en el que Isaías predicó fue turbulento. El imperio asirio se expandía por todo el cercano oriente, y muchas de las naciones vecinas de Israel y Judá, como Aram y los filisteos, estaban bajo la amenaza de este poder militar. La idolatría, la corrupción y la injusticia social eran problemas prominentes en Judá, lo que llevó a Isaías a pronunciar juicios severos contra el pueblo. Isaías fue llamado a ser profeta de una manera dramática, que se relata en el capítulo 6 del libro de Isaías. En una visión mística, Isaías se encontró en la presencia de Dios, en el templo celestial. Esta visión lo marcó profundamente y lo preparó para el difícil trabajo que tendría por delante. El versículo 6:1 dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esta visión de Dios como el Rey eterno, rodeado de serafines y proclamando su santidad, no solo dejó a Isaías asombrado, sino que también lo convenció de la gravedad de la misión que iba a asumir. Ante la majestuosidad de Dios, Isaías se sintió indigno y exclamó, ¡ay de mí! Soy hombre de labios impuros, pero fue purificado por un serafín que le tocó los labios con un carbón encendido. Dios le preguntó a Isaías, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y Isaías, reconociendo la necesidad de obedecer al llamado divino, respondió con valentía, aquí estoy, envíame a mí. Este momento marcó el comienzo de su ministerio profético. Isaías fue llamado a proclamar tanto el juicio de Dios como la esperanza que vendría a través del Mesías. Su mensaje fue tanto de condena como de consuelo. A lo largo de su vida, Isaías predicó que Judá y las naciones circundantes serían juzgadas por su pecado y rebelión, pero también les ofreció una visión de redención. El mensaje de juicio de Isaías es uno de los más enfáticos y solemnes en la Escritura. Isaías denunció la idolatría, la corrupción de los líderes, la injusticia social y la desobediencia de Israel y Judá. A través de sus profecías, advirtió que Judá sería conquistada y llevada al exilio debido a su pecado. En Isaías 1:4, por ejemplo, dice, «Ay de la nación pecadora, del pueblo cargado de iniquidad, de la descendencia de malhechores, hijos corruptores». Isaías fue especialmente crítico con los reyes que gobernaban en ese tiempo, como Acaz, quien fue un rey idólatra y tomó decisiones políticas erróneas, buscando alianzas con Asiria en lugar de confiar en Dios. Isaías también proclamó que otras naciones, como Babilonia, Asiria y Egipto, recibirían su juicio debido a su orgullo y arrogancia. En Isaías 13 y 14, se presentan profecías sobre la caída de Babilonia, que simboliza el juicio de Dios contra aquellos que se levantan contra él. A pesar de que Isaías pronunció un juicio severo sobre el pueblo de Dios, también les ofreció un mensaje de esperanza. Isaías fue uno de los primeros profetas en predecir la venida de un Salvador, el Mesías, quien traería redención tanto para Israel como para las naciones. La famosa profecía de Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, se refiere directamente a la venida de Jesucristo. En este pasaje, Isaías describe al Mesías como un líder sabio, lleno de poder y justicia, quien gobernaría con equidad. Isaías 53 es otro capítulo clave en esta profecía. Isaías describe al siervo sufriente, un hombre que sería despreciado, rechazado y herido por nuestras transgresiones. Esta profecía se cumple en la vida de Jesús, quien, a través de su sacrificio en la cruz, brindó perdón y sanidad a la humanidad. Isaías murió como un mártir, pero su mensaje nunca murió.
Sus palabras fueron fundamentales para la formación del pensamiento mesiánico en el judaísmo, y muchas de sus profecías fueron citadas por los evangelistas en el Nuevo Testamento. La visión de Isaías sobre un mundo restaurado, donde la paz reinaría y la justicia prevalecería, sigue siendo una promesa que los cristianos esperan con esperanza. Isaías también fue una gran inspiración para los primeros cristianos, quienes vieron en sus profecías un cumplimiento en la persona de Jesús. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, cita varias veces las palabras de Isaías para mostrar cómo Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. La vida y misión de Isaías nos enseñan muchas lecciones relevantes hoy en día. La obediencia a Dios. Isaías no dudó en aceptar el llamado de Dios, incluso sabiendo que su misión sería difícil. Esto nos recuerda que debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, aunque su llamado nos lleve por caminos inciertos. La importancia de la justicia social. Isaías fue un crítico feroz de la injusticia social y la corrupción. Nos recuerda que debemos buscar un mundo más justo, donde se respete a los pobres y se viva conforme a la justicia de Dios. La esperanza en Cristo. A pesar de las dificultades y los juicios que enfrentó Isaías, también predijo un futuro de esperanza a través de la venida del Mesías. Como cristianos, debemos mantener nuestra esperanza en Jesús, quien es la luz que ilumina nuestro camino. Isaías es un profeta cuya vida y misión siguen inspirando a millones de personas. Su mensaje de juicio y esperanza, su llamado a la obediencia y su visión de un futuro redimido son una guía para la vida cristiana. Como aprendemos de Isaías, incluso en tiempos de oscuridad, la luz de Dios siempre brilla, y en su Hijo, Jesucristo, encontramos la salvación prometida. Gracias por acompañarnos en este estudio profundo sobre la vida de Isaías. Si deseas seguir explorando la historia de la Biblia, suscríbete al canal, comparte este video y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video de El Cristiano Historiador.